Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe, dijo mi esposo Oliver con una sonrisa, mientras yo estaba enferma en la cama. Las bufandas y guantes que había tejido con tanto cariño para él fueron arrojados a un lado sin pensarlo dos veces, y su desdén hacia mí me hizo querer devolverle la realidad. Si pensaba que todo estaba saliendo como él quería, estaba muy equivocado. Solo pensar en su reacción me hizo sonreír. Me llamo Stacy Morgan y llevo 5 años casada con Oliver. No tenemos hijos, pero hemos vivido una vida bastante feliz juntos. Oliver es un adicto al trabajo, casi siempre fuera de casa, y a veces me siento sola. Sin embargo, el hecho de que siempre se tomara el tiempo para nosotros en sus días libres hacía que esa soledad fuera más soportable. Nos conocimos a través de mi padre, quien solía ser su jefe. Oliver sugirió que me convirtiera en ama de casa, lo cual me pareció una buena idea. Con mucho tiempo para mí, empecé a conocer a los vecinos, a hacer ejercicio y aprendí a coser. Probé varios pasatiempos, pero coser y tejer fueron los que más me gustaron. Cada invierno le hacía bufandas y guantes a Oliver, aunque los primeros no eran muy buenos. Mejoraba cada año. Una vez, Oliver me dijo que eran tan buenos como los que venden en las tiendas. Ese cumplido me motivó a seguir cosiendo. Incluso empecé a soñar con enseñarle a nuestro futuro hijo a coser conmigo algún día. Cuando le conté esto a Oliver, él sonrió y me dijo, tal vez me una y aprenda cuando llegue el momento. Me sentía orgullosa de apoyarlo, de hacer las tareas del hogar y de asegurarme de que pasáramos tiempo juntos en sus días libres. Gracias a su alto salario, sabía que llevaba una vida que muchas personas podrían envidiar, y estaba contenta con eso. Pensaba que nuestra vida pacífica y feliz continuaría así, con nuestro futuro hijo completando el cuadro. Pero hace aproximadamente 2 años, todo cambió. Una noche, mientras esperaba a que Oliver regresara a casa, de repente me sentí mareada y me desmayé. Cuando me encontró, me llevó de inmediato al hospital. Al despertar, escuché al doctor decirle a Oliver que mi condición era algo que tendría que manejar por el resto de mi vida, aunque no era algo mortal. Podía empeorar en cualquier momento. Me recomendaron quedarme en el hospital hasta que mi cuerpo se recuperara un poco. Viendo mi miedo, Oliver me tranquilizó. Está bien, vas a estar aquí por un tiempo, pero vendré siempre que pueda. Saldremos de esto juntos. Sosteniéndome la mano, sus palabras calmaron mi ansiedad. Con él a mi lado, creía que todo estaría bien. Al principio, Oliver cumplió su promesa y me visitaba casi todos los días. Traía mis materiales de costura y pasábamos el tiempo juntos, yo enseñándole a coser y riéndonos de sus intentos torpes. Esos fueron algunos de los mejores momentos, pues me ayudaban a olvidar la tristeza del hospital. Pero después de 1 año, las cosas empezaron a cambiar. Ese invierno le entregué la bufanda que había tejido como todos los años, pero después de eso, sus visitas se hicieron menos frecuentes. Pasaban semanas sin saber de él. Me dije a mí misma que debía estar ocupado con el trabajo y seguí cosiendo, planeando darle un par de guantes cuando volviera. Según el doctor, me darían de alta para fin de año. Cuando Oliver finalmente vino a verme después de mucho tiempo, le entregué los guantes que había hecho con todo mi cariño, pero su fría respuesta me rompió el corazón. ¿Sigues haciendo estas cosas? Ya me resulta una molestia, dijo con desdén, entregándome la bufanda que le había tejido el año pasado, y unos papeles de divorcio. La bufanda, en la que había invertido tantas horas, estaba intacta, nunca usada, símbolo de lo distantes que nos habíamos vuelto. Han pasado 2 años desde que estás hospitalizada, y escuché que pronto te darán de alta, pero ya no puedo seguir cuidándote. Deberíamos divorciarnos. Miré los papeles de divorcio. Oliver ya los había firmado. En ese momento, ni siquiera me sorprendí. Desde que dejó de visitarme, me había preparado para esto. Intenté convencerme de que era el trabajo lo que lo mantenía alejado, pero sabía, en el fondo, que no era así. Oliver siempre había encontrado tiempo para mí, no importaba lo ocupado que estuviera. Cuando dejó de aparecer sin explicación, supe que algo había cambiado. Por eso, cuando mencionó el divorcio, logré preguntarle por qué sin romperme. No estaba tratando de aferrarme a Oliver. De hecho, sabía que probablemente me había convertido en una carga para él. Si el amable Oliver que conocía me decía que quería el divorcio, supongo que no me quedaba más opción.
pero fue Oliver quien me prometió que superaríamos esto juntos, así que no podía evitar preguntarme por qué había cambiado de opinión. Cuando le pregunté, todavía un poco aturdida, Oliver respondió, ¿no es obvio? Desde que me casé contigo, lo único que he tenido son problemas. Estoy harto de las bufandas y guantes que me das todos los años. Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe, y ahora que estás enferma, ¿cómo esperas que lidie con eso? Se rió de mí, casi burlándose. Luego me dijo que estaba cansado de estar con alguien como yo, que había disfrutado ingenuamente nuestra vida juntos. Cada vez que hablaba sobre el amor, la felicidad o la soledad, parecía que pensaba que era una ingenua. ¿Quién usa bufandas hechas a mano sin sentirse avergonzado hoy en día? Recibir ese tipo de regalos es solo molesto. Mientras hablaba, noté una bufanda de alta gama alrededor de su cuello, una que yo no le había dado. Era de mucha mejor calidad que las que hice, así que ni siquiera intenté comparar. Me pregunté si alguna vez había usado algo de lo que le había dado. Tal vez siempre le molestaron, y yo simplemente no me di cuenta. Después de que me hospitalizaron, mi papá se retiró poco después y ya no estaba en la empresa. Oliver ya no tenía que ser considerado conmigo. De hecho, mi enfermedad le daba una excusa conveniente en el trabajo. Al principio, hacía alarde de visitarme entre sus responsabilidades laborales. Puedo imaginarme a mi papá en el trabajo, antes de jubilarse, hablando de cómo mi esposo era un buen hombre, equilibrando su trabajo mientras cuidaba a su esposa enferma. Oliver había construido esta imagen para sí mismo y era respetado por sus colegas. Eso era lo que realmente quería, y quedó claro que solo le importaba porque yo estaba enferma. Cuando compartí mis pensamientos, Oliver parecía sorprendido y admitió, bueno, en realidad sí me facilitaba las cosas. Cuando hablaba de ti, la gente sentía lástima por mí y me trataban bien. Sí me quedaba hasta tarde en el trabajo. Me elogiaban por ser responsable. Si necesitaba tiempo libre, solo mencionaba que mi esposa estaba enferma y listo. Dijo esto sin ninguna vergüenza. Había aprovechado mi situación de maneras que no noté, y sobre mi nombre para el siguiente ascenso. Bueno, supongo que también tengo que agradecerle a tu enfermedad por eso, añadió. Mientras hablaba, mantuve la mirada baja. Cuando finalmente levanté la vista, vi una sonrisa cruel en su rostro. El hombre que amaba ya no estaba. Me di cuenta de que esta era su verdadera naturaleza. Bueno, si te ayudé, está bien, respondí simplemente, entregándole los papeles del divorcio firmados. Ya no me necesitaba. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. Así fue como se finalizó nuestro divorcio, y lloré en silencio. Después de ser dada de alta del hospital, volví a vivir con mis padres. Cuando mi papá se enteró de lo que había pasado, gritó, nunca pensé que fuera ese tipo de hombre, pero ya no me importaba. Calmadamente le dije a mi papá que me mudaría de nuevo a su casa cuando terminara de limpiar la casa que había compartido con Oliver. Mis padres lo entendieron y me apoyaron, diciendo que debía hacer lo que me hiciera feliz. Por ahora, decidí vivir con ellos. Antes de mudarme, volví a la casa donde había vivido con Oliver. Hubo un problema con la puerta principal, la cerradura no funcionaba. Confundida, mis padres y yo nos miramos y tocamos el timbre. Un desconocido abrió la puerta. Sorprendida, le pregunté qué estaba pasando y me explicó que había comprado la casa hacía tiempo. Llevaba meses viviendo ahí con su esposa e hijo, felices y acomodados. Mis padres estaban furiosos, pero no quise molestar a la nueva familia. Bajé la cabeza y me fui sin decir mucho. Aún así, no podía dejarlo pasar. Llamé a Oliver de inmediato. Me respondió con indiferencia, sí, vendí la casa mientras estabas en el hospital. Me quedé con el dinero como compensación. Era mi casa, así que no puedes quejarte, ¿verdad? Su indiferencia me hizo suspirar. Ojalá me lo hubiera dicho antes, por lo que me dijo el nuevo dueño. La casa se había vendido hace bastante tiempo. Oliver probablemente la había puesto en venta hacía un año. Cuando dejó de presentarse, no estaba segura de si realmente tenía la intención de divorciarse de mí, pero vender la casa sin ninguna discusión era simplemente escandaloso. Nuestro divorcio ya se había finalizado con la presentación de nuestros papeles firmados. Sin embargo, como estaba en el hospital, habíamos acordado resolver la compensación y dividir los bienes después de mi alta. Planeamos reunirnos la próxima semana.
pero mi esposo decidió actuar por su cuenta. No podía creerlo. Aún peor, no parecía pensar que había hecho algo mal. Con calma, le dije por teléfono, realmente no entiendes nada, ¿verdad? ¿Qué quieres decir?, preguntó, sonando confundido. Te lo explicaré la próxima semana, respondí y colgué. Sonreí a mis padres preocupados y le dije a mi padre que necesitaba un favor. Después de compartir mis pensamientos, le pedí que preparara todo para lo que estaba por venir. Entiendo, tengo todos los documentos necesarios listos. No tenemos mucho tiempo hasta la reunión, pero lo manejaremos, dijo mi padre, dándome una sonrisa ligeramente preocupada. Sabía que probablemente se sentía culpable por haberme recomendado a mi esposo, pero su enojo hacia él alimentaba su determinación de ayudar. Le agradecí y esperé el día de nuestra reunión, imaginando la cara de mi esposo, lo que finalmente me hizo sonreír de nuevo. Con la ayuda de mi padre, nos preparamos para la reunión, que se llevó a cabo en la casa de mi familia. Mis padres y yo nos sentamos juntos, mientras mi esposo se sentó solo enfrente de nosotros. Seguramente sabía cuánto nos había lastimado el divorcio a mis padres, pero ya no parecía importarle. Su actitud era calmada, e incluso tenía una leve sonrisa en su rostro. Su arrogancia era irritante. Yo soy la víctima aquí, pero no estoy pidiendo mucho. Los ingresos de la venta de la casa serán suficientes, dijo, sonando como si estuviera haciendo una gran concesión. Al ver su expresión altanera, la cara de mi padre se sonrojó de ira, pero suavemente le puse la mano sobre la suya, calmándolo. En esta situación, nosotros no estábamos en desventaja, mi esposo lo estaba. Sabiendo esto, no había necesidad de molestarnos. Hay algo importante que necesitamos abordar primero, dije mientras mi padre sacaba un documento. Era una prueba de que la tierra sobre la que estaba la casa le pertenecía a él. La casa puede estar a tu nombre, pero la tierra es propiedad de mi padre, y todavía tiene el título. Eso queda claro en este documento, ¿verdad? Mi esposo frunció ligeramente el ceño. ¿Y qué? La casa era mía. Nadie tiene derecho a quejarse. ¿Crees que puedes intimidarme con eso? Se echó a reír, como si encontrara toda la situación ridícula. Es cierto que la casa era legalmente tuya, continué, pero para la familia que la compró, esto crea un problema serio. Como nosotros somos los dueños de la tierra, mi padre puede exigir alquiler a quienes viven allí, lo que seguramente causaría problemas. Pude ver a mi esposo procesando la situación, pero aún se veía desafiante. Vender la casa fue tu decisión, pero mi padre tiene el derecho de exigir alquiler. Los compradores no fueron informados de esta situación, y ni mi padre ni yo tenemos la intención de dejar la tierra ir sin nada a cambio. Si no compran la tierra, nos veríamos obligados a cobrarles alquiler. Esa tierra originalmente fue un regalo de mi padre para que viviéramos, no para que se la entregaran a extraños. Y si esto sale mal, escuché que la familia que compró la casa podría demandarte por no haber revelado todos los detalles del trato. Ya habíamos abordado a la familia con pruebas de la propiedad de la tierra de mi padre, y ellos fueron sorprendentemente comprensivos. Sabían que cualquier problema legal sería responsabilidad del vendedor, y si las negociaciones no iban bien, terminarían demandando a mi esposo. Observé cómo su cara se ponía pálida a medida que finalmente comprendía la gravedad de su error. ¿Qué debería hacer?, preguntó, temblando. La solución es simple, respondí sonriendo. La familia compra la tierra de nosotros y tú cubres el costo. De este modo, todo se resolverá. Ellos no tendrán que demandarte, y serán dueños tanto de la casa como de la tierra. Por supuesto, no estaban informados del precio de la tierra cuando compraron la casa, así que probablemente te cobrarán por ello. Pero eso no es problema de ellos, es tuyo, especialmente porque la tierra está en una ubicación privilegiada. El valor del terreno podría exceder el precio de venta de la casa. Incluso si mi esposo renuncia a todos sus activos, no será suficiente. Al final, se quedará sin nada. Una opción es que tú vuelvas a comprar la casa y luego cubras el costo del terreno. Naturalmente, también necesitarías pagar a la familia una tarifa de reubicación. En ese caso, tanto la casa como el terreno regresarían a mi esposo, lo que le permitiría venderlos nuevamente y potencialmente ganar algo de dinero. Sin embargo, después de la tarifa de reubicación, es poco probable que se quede con mucho.
No importa qué opción elija, mi esposo perderá. Y en cuanto a la pensión alimenticia, he sufrido emocionalmente por tus acciones. Planeo buscar compensación por eso, así que tenlo en cuenta. Durante años, mi esposo, Oliver, me usó para escalar en su carrera, y ahora que conozco la verdad, estoy disgustada con todo lo que ha hecho por mí. Tengo la intención de presentar una demanda por daños emocionales, aunque no tengo mucha evidencia, y puede ser difícil ganar. Sin embargo, tener esta conversación es importante, dado el estado actual de Oliver. Puede que no tenga tiempo ni energía para pensar en todo lo que he mencionado, pero pronto podría convertirse en su realidad. Mi padre agrega, aunque estoy jubilado y ya no formo parte de la empresa, aún tengo muchas conexiones. Últimamente he estado hablando con mis antiguos colegas, y me han dicho lo que has dicho y hecho con mi hija. Todos están despreciándote ahora, Oliver. Con una sonrisa, mi padre comparte la noticia, y Oliver finalmente entiende la gravedad de su situación, la reputación que construyó dentro de la empresa usando a mí, y el dinero que ganó al vender la casa sin mi consentimiento. Nada de eso está bajo su control ahora. Avancemos. Ahora que entiendes en qué situación estás, necesitamos decidir cómo dividir la propiedad, manejar la compensación y qué hacer con la casa. Digo, uniendo mis manos con una sonrisa que es muy diferente a las que Oliver ha visto antes. De hecho, estoy segura de que sonreía más que nunca desde que nos separamos. Espero que quede claro que el futuro de tus activos se decidirá en esta misma reunión. Continúo. Al escuchar esto, Oliver solo puede reír amargamente, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Las negociaciones que siguieron fueron a mi favor. Oliver aceptó pagarme pensión alimenticia y también se comprometió a pagar por el terreno donde se encuentra la casa. Más tarde, le explicamos esto a la familia que compró nuestro hogar. Al final, todos, excepto Oliver, salieron ganando, y él lo perdió todo. Los rumores que inició mi padre comenzaron a circular dentro de la empresa, dañando la reputación de Oliver. Su promoción se detuvo, ya que la alta dirección expresó preocupaciones sobre él. El chisme siguió extendiéndose, dejando a Oliver aislado, y poco después, mi padre me informó que Oliver había renunciado. Podría considerarlo karma, pero cuando construyes el éxito sobre la explotación, puede desmoronarse fácilmente cuando la persona correcta decide actuar. Lo que Oliver pensó que había logrado fue solo temporal. En cuanto a mí, ahora vivo en la casa de mis padres y doy clases de costura. Aunque mis clases no están llenas, estoy ganando un ingreso decente gracias a las esposas y niños del vecindario que asisten, aunque no pude lograrlo con mis propios hijos. Como una vez le dije a Oliver, he realizado que compartir mi pasión con otros realmente me trae felicidad.